Qué especial es estar con ustedes, queridos amigos, hermanos, pastores, los que tenemos una fe en común maravillosa. He venido compartiendo un tema titulado La Gloria. Y el primer tema que compartí con ustedes lo titulé La Gloria de nuestra fe, la persona de Cristo, basado en un versículo poderoso de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 3. Cuando Pablo llegó a Corinto, él se propuso no saber otra cosa, qué hermoso, sino a Cristo en su persona. Y este fue mi primer tema, la singularidad de Cristo, basado en un estudio rápido del libro de Colosenses. Pero el segundo tema que hoy quiero compartir contigo es la gloria de nuestro mensaje. Me propuse no saber otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. La esencia del mensaje paulino y apostólico era el crucificado, porque no podemos nunca entender un Cristo glorificado si no lo entendemos en la esencia de su crucifixión. Me propuse no saber otra cosa. Este ha de ser el ideal y la gloria de todo genuino cristiano. El conocimiento, la ciencia de Dios está en la persona preciosa de su Hijo, pero también en la obra de su amante Hijo, porque a través de la obra de nuestro Señor se desarrolla todo el plan de restauración de todas las cosas. Me impresiona Colosenses capítulo 1, 20 al versículo 22. La palabra de Dios dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, consigo mismo, mediante la sangre de la cruz. Esto es muy poderoso y este es un tema que jamás podemos pasarlo inadvertidamente, porque la palabra de Dios advierte que en los postreros tiempos, en estos tiempos, se levantarán hombres conforme a sus concupiscencias para engañar al pueblo de Dios. Se introducirán lobos que no perdonarán el rebaño y engañarán a muchos introduciendo doctrinas de engaño, doctrinas basadas en humanismo, alejadas de la esencia de la verdad, de la gloria de nuestro mensaje, que ha de ser la cruz. ¿Hacia dónde nos lleva la cruz? ¡Qué maravilla! Todo fue reconciliado mediante la sangre de la cruz. Y Colosenses 1:22 dice, y vosotros también fuisteis reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El principio de la cruz. Quiero llevarte a una reflexión. Me propuse no saber otra cosa, sino a Cristo en su persona y en su muerte. La cruz como principio. El reino de Dios opera sobre principios. Tenemos que aprender a vivir bajo principios. Un principio es un hecho consumado. Por ejemplo, el principio de la victoria, el principio de la vida triunfante, el principio de la santidad, el principio de la genuina y verdadera prosperidad. Bueno, el reino de Dios se basa en principios. Y un principio es un hecho consumado en la persona de Cristo. El apóstol Pablo declaró, paz a los que andan conforme a este principio. Si tú observas Gálatas 5:16, vas a encontrarte con esta maravilla de versículo. Paz a todos los que andan conforme a este principio. Él se está refiriendo al principio de la cruz. Según este principio, dice la Nueva Traducción Viviente, pues ellos son el verdadero Israel de Dios. Alabado sea Dios. Porque yo llevo en mi carne, en mi cuerpo, las marcas de la cruz de Cristo. Gálatas 5:17. Entonces, todo genuino hijo de Dios ha de ser gobernado por el principio de la cruz. Y para ser gobernado debe estar dominado y debe estar renovado en su entendimiento por el principio del Calvario. Así, entonces, dejemos que al contemplar la palabra seamos transformados por el Espíritu Santo en el poder de su principio.
La cruz como principio está representado por un emblema romano, símbolo de una cruz. Una cruz. Toda crucifixión para los romanos era una clara advertencia que el que se levantara contra Roma terminaría en una cruz. Para Pablo, la cruz como principio del reino representa tres cosas en el libro de Gálatas. Representa la sentencia del yo. Si tú vas a Gálatas 2:20 puedes leerlo, pero lo recordamos: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. La cruz como principio entonces sentencia el yo. ¿Puedes imaginar semejante majestuosidad? La sentencia del amor propio, la sentencia del orgullo, la sentencia de la soberbia. Ya no hay lugar alguno para el yo. La cruz sentencia a muerte al yo. ¡Qué maravilla! La sentencia de la carne, Gálatas 5:24. Los que son de Cristo, dijo el apóstol, han crucificado en su carne, en el cuerpo de carne de Cristo. Mira qué declaración. Sus pasiones y sus deseos. Entonces, las obras de la carne están crucificadas. El espíritu de vida opera. El principio de la cruz para liberar al hombre de las obras de la carne. Tú puedes estudiar las obras de la carne en muchas de las epístolas paulinas. Y la sentencia del mundo, Gálatas 6:14. Pablo dijo: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Debido a esa cruz, mi interés por el mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también lo ha sido. El apóstol Pablo entonces está aplicando el principio de la cruz. La iglesia de hoy, como cristianos, tenemos que aprender a vivir por ese principio. Por eso el apóstol dijo claramente en 1 Corintios 2:3: así que me propuse no saber otra cosa que a Cristo en su persona, el culmen de la ciencia de Dios, y en su obra, la cruz de Cristo. Porque la cruz contiene una riqueza extraordinaria, pues es un principio del reino. El apóstol Pablo aplicó el principio de la cruz a sí mismo al dirigirse a los corintios. Me impresiona cuando leemos 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12. Por favor, estúdialo. Pablo recordó que su vida era regida por este principio, porque la muerte opera en nosotros para que la vida de Jesús se manifieste. Escucha bien esto. Recordemos que la muerte es una ley, la ley de la vida, porque la vida es el resultado de la muerte. Jesús lo dijo claramente: si el grano de trigo no cae y muere, no puede haber vida. Entonces Pablo entiende claramente este principio y él vive, y la vida de Pablo opera sobre el principio de la muerte. Y él lo enseñó en el libro de 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, cuando dijo: llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. El principio de la cruz operaba sobre él, en su yo, en su carne y en relación con el mundo. Pudo decir con tanta claridad: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, de manera que en nosotros actúa la muerte para que en vosotros opere la vida. Es algo maravilloso, algo profundo que el Espíritu Santo te lo debe revelar. Y termino en Hechos 20:24, cuando Pablo dijo: y de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esta es la esencia de la cruz, con tal de que acabe con gozo el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio. La gloria de nuestro mensaje. Dios te bendiga.